Sean todos muy bienvenidos a su programa Leer para Crecer. Como les venía hablando, hemos de analizar las, los escritos de la hermana Elena G. de White y de la victoria de Jesús, de su nacimiento, de su vida en la tierra, su muerte y su resurrección. Hoy vamos a hablar de el capítulo 2, un tema muy importante que nos ayuda a entender un poco más acerca de quién era el pueblo de Israel y qué debería ser. Y el capítulo para hoy trae como título El pueblo elegido. Dios quiso elegir un pueblo en las cuales Él pudiera demostrar su amor a la humanidad, que ese pueblo demostrara quién era Dios y qué hacía Él con la persona quien pone su vida en las manos de Dios. Y nos dice Deuteronomios 28 de que Jesús les dijo, aquí he puesto la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Y yo te pondré por cabeza y no por cola. Entonces el pueblo de Israel había sido elegido con un propósito. Y nos dice en su primer párrafo del capítulo 2, dice que por más de 1000 años los judíos habían esperado la venida del Salvador. En ese evento habían depositado su más gloriosa esperanza, en cantos y en profecías, en ritos del templo y en oraciones familiares. Habían engastado su nombre y sin embargo, cuando vino no le conocieron. Sabemos aquí un pueblo que durante 1000 años habían estado esperando la venida de Cristo Jesús. Habían estado con su corazón lleno de alegría porque sabían que había de venir un Salvador. Pero, ¿qué sucede? Dice que ellos le cantaban, le adoraban, le servían, le sacrificaban y hacían todo lo posible para agradar a Dios. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, se cumplió su profecía de que Él iba a venir. Dice que Él vino y el pueblo que lo esperaba, que lo añoraba, no le conoció. ¿Por qué no le conocieron? Porque habían puesto en su mente y en su corazón pensamientos y doctrinas erróneas, doctrinas humanas que llenan el corazón de orgullo, de rencor y no nos dejan ver las cosas espirituales, las cosas celestiales. Y entonces por ese motivo ellos no pudieron ver que Jesús había venido a la tierra. Dice, el amado del cielo fue para ellos como una raíz en tierra seca. O sea, no tenía valor ninguno. No vieron en él su majestad, no vieron en él la hermosura que ellos esperaban, porque ellos esperaban que viniera una persona que demostrase ser el rey que ellos estaban esperando. Pero ellos querían solamente la, en la cosas para que ellos fueran bendecidos. Ellos no querían nada afuera de su pueblo. Para la humanidad que estaba fuera de su pueblo, ellos eran egoístas, porque el orgullo que había en su vida los había apartado del amor de Dios. Ellos querían ser que lo que la profecía decía solamente fuera beneficios para ellos y para los demás que no les llegase. Pero Dios es amor y Dios quiere que toda la humanidad tenga ese amor que Él provee para cada uno de nosotros. Simplemente debemos de abrir nuestro corazón e ir a Él, no cerrarlo, no ser orgullosos como el pueblo de Israel. Dice, y ellos tenían Israel tenía una misión que cumplir, pero en su afán de crecer, en su afán de hacer las cosas materiales para su vida, olvidaron de hacer las espirituales y las que les daban
el beneficio de ser llamados pueblos de Dios. Si Israel hubiese sido fiel a Dios, él podría haber logrado su propósito a través de su honra y exaltación. Si hubiesen caminado en los caminos de la obediencia, él los habría elevado sobre todas las naciones que hizo por loor y fama y gloria. Dijo Moisés: verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán. O sea, hayan olvidado esta maravillosa promesa que Dios les había hecho, que los iba a poner por cabeza y no por cola, y que si obedeciesen la palabra de Dios, cuando los pueblos de afuera huyeran y vieran los milagros que Dios hacía a su pueblo, esos pueblos temieran a Jehová y se unieran al pueblo de Israel y sirvieran de corazón, sirvieran plenamente al Dios de los cielos. Por medio entonces, como ellos no hicieron eso, entonces Dios tuvo que separarse de ellos un poco. Y ustedes saben que cuando uno se separa de Dios, ¿qué viene a nuestra vida? Vienen cosas difíciles, porque nos salimos de la cobertura o nos salimos de ese cerco que Dios nos tiene a sus hijos. Y cuando salimos del cerco que Dios nos tiene, vamos a tener consecuencias. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pueblo? Dice que el pueblo tuvo que ser subyugado, tuvo que ir en cautiverio. Y por medio del cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la idolatría. Sufrieron por la opresión del enemigo pagano, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley. O sea, al estar en cautiverio y al ver todo lo que tenían que sufrir por causa de ese rey pagano, ese rey babilónico que los oprimía, ellos allí entendieron que solamente los beneficios, solamente la prosperidad, la salud y cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para usted y para mí, es cuando le somos obedientes a su palabra, obedecemos su ley. Y entonces, cuando la obediencia depende solamente a la ley de Dios, Dios nos irá a colocar por cabeza y no por cola. Iremos a obtener bendiciones en nuestra vida laboral, en nuestra vida financiera, en nuestra vida familiar, en nuestro hogar. Pero tenemos que hacer que la ley de Dios viva siempre en mi vida, que la ley de Dios es la que me da ese privilegio de poder obtener las bendiciones de mi Padre Celestial. Habían personas que tenían el privilegio de poder servir a Dios, y eso eran los sacerdotes. Dios los había escogido para que ellos ofreciesen sacrificios y viviesen plenamente en comunión con Dios. Entonces, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de sus invenciones. Los sacerdotes, los rabinos, habían llenado su corazón de orgullo, de avaricia, y entonces, para que las cosas se cumpliesen como ellos querían, habían puesto leyes y habían hecho cosas para subyugar al pueblo y alejándose de esa manera así de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, nosotros podemos ser prácticamente igual a esos rabinos y sacerdotes. Podemos hacer que nuestros familiares, nuestros amigos, que en su corazón quieren llegar a Dios y conocerlo, se alejen por sus actitudes, por mi actitud, mi ejemplo. El ejemplo es la obediencia a la ley de Dios y es la que siempre debe permanecer en mi vida. Que siendo obedientes a su palabra, Dios
va a obrar poderosamente en mí y me va a exaltar. Nos va a llevar a cumplir su palabra, porque dice segunda de Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hagamos lo que Dios quiere y nos ha mandado a hacer, para así poder obtener sus bendiciones. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder seguir estudiando, a seguir buscando el conocimiento que solo lo encontramos en su palabra. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Amén.